de la fisiología respiratoria y de la ventilación mecánica, que ese es uno de los temas que vamos a abarcar. También vamos a hablar de fisiología de la ventilación mecánica, lo que es el ventilador, partes del ventilador, vamos a hablar de estrategias de ventilación pulmonar, pacientes con síndrome de estrés respiratorio, vamos a hablar de ventilación mecánica no invasiva, vamos a hablar también de lo que son situaciones especiales, ventilación mecánica en aquellas situaciones especiales. Pero bueno, son parte de los temas. Y bueno, vamos a empezar con que es de fisiología, un poco de fisiología respiratoria, en donde, vamos a ver qué pasa. En donde vamos a mencionar parte de la función del sistema respiratorio. Y tenemos que conocer los conceptos básicos de ventilación y respiración, que son cosas completamente diferentes, ¿verdad? Y que la gente llega a confundir. También tiene función para el manejo y equilibrio ácido-base. Tiene función de inmunidad, ya que la vía aérea hay cilios, ¿verdad? Hay cilios que nos ayudan a defender la vía aérea, a defender los pulmones, gracias al moco que es secretado por las células seromucosas. Entonces, partícula que llega y entra por la vía aérea es recogida por los cilios, por el moco, y el barrido hacia afuera, con mecanismos de defensa como la tos y el estornudo. La función de termorregulación y fonación, gracias a que en la vía aérea superior se da lo que es el calentamiento de la humidificación del gas que inspiramos para que lleguen en óptimas condiciones a la alveolar. Igual gracias a los vocales tenemos que ok, la ventilación. La ventilación es la entrada y salida de gas del medio ambiente hacia los pulmones por medio de fases, la fase de inhalación y la fase de exhalación. Podemos hacerlo de forma espontánea, ¿verdad? Como lo estamos diciendo ahorita nosotros, una forma normal, condición normal, o se puede hacer de manera artificial por medio de un ventilador mecánico, que es lo que nosotros vamos a operar. La respiración llega a ser algo más profundo, ¿verdad? Es lo que es la respiración externa, que se da por medio del intercambio gaseoso alveolo capilar, y está la respiración interna, que es la más profunda, que es el intercambio gaseoso entre el capilar y los tejidos. En nuestra vía aérea tenemos 23 generaciones, ¿verdad? Entre el árbol traqueobronquial, generaciones bronquiales, en donde entre la generación 0 y la generación 16 vamos a tener lo que son las vías aéreas de conducción. Estas vías aéreas de conducción van a comprender lo que son los bronquios y bronquiolos, y aquí se va a definir lo que es el espacio muerto anatómico. Se va a comprender aproximadamente 150 cc del volumen que metemos en el pulmón. Y a partir de la generación 17 a la generación 23, tenemos lo que es las vías aeroposturales. Es muy importante también mencionar que, bueno, ante un acontecimiento patológico, ¿verdad? Como un embolismo pulmonar, donde el capilar se encuentra obstruido, pero hay un alveolo que está ventilado, vamos a tener lo que es el espacio muerto alveolar. ¿Por qué? Porque hay ventilación, pero no hay perfusión. Entonces no hay intercambio de gases. Entonces la suma de este espacio muerto alveolar más el espacio muerto anatómico es lo que conocemos como espacio muerto fisiológico. Ahora, ¿cómo ventilamos? ¿Qué nos ayuda a nosotros a ventilar? ¿Qué nos favorece la ventilación? Ok, tenemos músculos que participan en la respiración, y como una ventilación hay dos fases. En la fase inspiratoria participan los músculos, en la fase exhalatoria músculos diferentes. Entonces, en la fase inspiratoria, el músculo principal es el diafragma. Él es el que se encarga del 80% del trabajo de la ventilación. Los otros músculos son los intercostales externos. También hay músculos que son facilitadores de la fase o accesorios también de la fase,
que se activan más que todo cuando hay aumento del trabajo respiratorio. Y en la exhalación están los músculos intercostales internos, que ellos no son propios de la fase. Ellos más que todo son músculos facilitadores. También están el recto abdominal y el oblicuo externo. Ahora, ¿quién controla la respiración? ¿Quién nos ordena respirar? Entonces debemos recordar que tenemos un control central que se encuentra específicamente en el tallo cerebral. Ahí tenemos lo que es el centro neurotáxico, el centro amnésico y el centro del ritmo. También vamos a tener unos sensores que son células que se ubican en sitios específicos como la carótida y los músculos respiratorios. Esas células tienen quimiorreceptores que detectan el pH sanguíneo. También hay barorreceptores que detectan la presencia de oxígeno y de CO2 y mecanorreceptores que detectan el estiramiento de las fibras musculares. Hay también receptores de irritación que son los famosos receptores J. Esos se encuentran en la vía aérea y son los responsables de la broncoconstricción, que son los que, así decirlo, se estimulan en aquellos pacientes asmáticos. Ahora, los receptores son los músculos respiratorios que se encargan de realizar el trabajo de la ventilación. Entonces, ¿cómo se inicia el impulso respiratorio? Entonces, se da por medio de la detección tanto del aumento de la disminución del CO2 en el líquido cefalorraquídeo a través de los receptores. Estos envían una señal al cerebro y decide mandar la orden por medio de los nervios. ¿A quiénes? El diafragma y a los intercostales externos para que estos aumenten o disminuyan la contracción según la detección del CO2. Entonces, ¿cuánta energía se consume al respirar? Se dice que aproximadamente en condiciones normales de 0.3 a 0.7 joules por litro es lo que se consume energía. En condiciones normales, nuestros músculos consumen poca energía. Sin embargo, cuando hay un aumento del trabajo respiratorio, fiebre, cuando hay un aumento del metabolismo, este consumo puede aumentar entre un 40 y un 50%. Y algo similar sucede en los pacientes con shock séptico. Hay presiones que interactúan en la ventilación. Esas presiones se van a cambiar por cada ciclo respiratorio y debemos tener en cuenta que la presión barométrica o presión atmosférica varía según donde esté la persona. No es lo mismo la presión barométrica en el mar que a 2.000 pies de altura, 5.000 pies de altura. Entonces, a medida de que el diafragma disminuye, o sea, se hace hacia abajo, se contrae, este va a generar una caída de presión dentro de la pleura. O sea, disminuye la presión intrapleural, que es lo que permite que haya una diferencia de presión con respecto a la atmósfera y se genere la entrada y salida de gas. Entonces, ¿qué aplica esto? Esto aplica a la ley de Boyle-Mariotte. ¿Y qué dice la ley de Boyle-Mariotte? Dice que a una temperatura constante, la presión va a ser inversamente proporcional a la luz. Entonces, al disminuir el diafragma, va a haber una disminución de la presión y por ende aumenta el volumen de la pulmón. Los volúmenes pulmonares, estos son importantes. Los volúmenes y las pasadas son importantes porque es a partir de este punto en que nosotros vamos a utilizar estos valores para poder manejar los volúmenes que vamos a utilizar en la ventilación mecánica. Entonces, tenemos el volumen trial, que es una ventilación nominal que aproximadamente como 500 cc. Vamos a ver si puedo poner en. Pues tenemos esto, que es una ventilación normal, el rango de ventilación normal. Tenemos el volumen del deseo respiratorio, que es la cantidad de gas que podemos inspirar desde una exhalación normal. Tenemos el volumen del reserva exhalatorio, que es la cantidad de gas que podemos exhalar después de una inspiración normal.
tenemos lo que es el volumen residual, que es la cantidad de gas que queda en el pulmón posterior a una inspiración máxima a una exhalación máxima. Y tenemos la capacidad residual funcional de la sumatoria, el volumen de reserva exhalatorio y el volumen residual. Las propiedades del sistema respiratorio. O sea, ¿qué tan distendible es nuestro pulmón? ¿O qué tan rígido es el pulmón? El pulmón que vamos a ventilar. Entonces, como definición, tenemos que la distensibilidad es el cambio de volumen al aplicar una presión determinada. Valores normales van de 120 a 200 cc por centímetro de agua. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por cada centímetro de agua que nosotros aplicamos, el pulmón tiene una capacidad de distenderse o de meter 120 a 200 cc. ¿Y eso gracias a qué? A las propiedades de elastina y colágeno que tiene el pulmón. Hay un equilibrio, existe un equilibrio entre las propiedades distensibles del pulmón y de la caja torácica. Eso es porque el pulmón, debido a su morfología, tiende al colapso. Algo contrario sucede con la caja torácica, que también tiende a expandirse. Esto genera un movimiento de contraposición, por decirlo así, el cual hace que el pulmón se mantenga abierto en estado de reposo. Entonces, en esta curva de distensibilidad que vemos acá, se ve una patología, ¿verdad? Un paciente con fibrosis, podemos ver a pesar de los aumentos de presión, la distensibilidad es poca. Todo lo contrario a un paciente con enfisema, que tiene una distensibilidad grande, a pesar de que hayan presiones pequeñas. La elasticidad es la fuerza contraria de la distensibilidad. Es un proceso elástico que depende de la composición estructural del pulmón en cuanto al colágeno y las fibras elásticas. La resistencia. ¿Qué tanta restricción hay en la entrada de aire del medio ambiente al pulmón? O por dicho, ¿qué tanto se resiste la vía aérea para evitar la salida de gas? ¿De qué va a depender esto? Esto va a depender del tiempo como tal. El valor normal de la resistencia es de menos 15 centímetros de agua por litro por segundo. Entonces, como les decía, el flujo. El flujo es el factor que más impacto tiene sobre la resistencia en la vía aérea. Si el flujo es turbulento, la resistencia de la vía aérea va a ser alta. Si el flujo es laminar, entonces la resistencia va a ser baja. Y si lo vemos de forma esquematizada, en esta imagen de acá, nos podemos dar cuenta que según por donde pase el flujo, vamos a tener las propiedades de esto de forma diferente. Entonces, en ataque hay vías aéreas grandes, podemos encontrar un flujo turbulento. Cuando se empieza a ramificar, ¿verdad? El contacto, el flujo en esta zona va a ser transicional. Aquí podemos encontrar un flujo turbulento y un flujo laminar. Y las vías periféricas, o sea, las vías aéreas más distales, como en la zona alveolar, podemos encontrar... Andrés. Hola. Andrés, disculpe que lo interrumpa, es que verás que está teniendo problemas con el audio porque no estamos escuchando bien, la verdad. Ok, déjame ver si es el volumen. Tengo un volumen, no sé. Gracias. Ahí sí me oyen bien todos. Yo tengo el micrófono activado y tengo volumen. No sé si es que a todos les pasa lo mismo. Entonces ocupo que me digan, chicos, porfa. Ahí se escucha bien, Andrés. Sí. ¿Usted me ha escuchado bien todo el tiempo, don Carlos? No, te estaba escribiendo justo por WhatsApp de que se escuchaba entrecortado. Extraño. Para ver también si es la conexión a internet, del internet. No creo, pero podría ser. Sí, ahora se escucha mejor ya. Okay, listo. Ok, entonces,
Para retomar, o bueno, para continuar, les decía que en esa esquematización, en esa imagen, los flujos se van a determinar según el lugar por donde se ubiquen. Entonces, a nivel de tráquea vamos a tener un flujo turbulento, en las ramificaciones un flujo transicional que puede ser turbulento y laminar, y en las vías periféricas un flujo laminar. Y aquí también podemos ver tal vez mejor esquematizado la distribución de los flujos. La ventilación colateral es aquella ventilación que se da cuando hay un proceso patológico de obstrucción donde podemos tener alvéolos colapsados y estos se favorecen de otros para poder ventilarse. ¿Por medio de quiénes? Por medio de los poros de Kohn, los canales de Lambert y los canales de Martin. Los poros de Kohn son comunicaciones entre los alvéolos. Los canales de Lambert son comunicaciones bronquialveolares y los canales de Martin son comunicaciones interbronquiales. La ecuación del movimiento, esto es algo muy importante. La ecuación del movimiento, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que esta ecuación nos indica cómo se generan las presiones dentro de la vía aérea para poder así entregar lo que es un volumen. Entonces es importante saber que las presiones totales las podemos generar por medio de los músculos cuando respiramos de forma espontánea o por medio de la ventilación mecánica también. Entonces, a medida de que nosotros ocupemos más volumen en el pulmón, tenemos que generar más presión. Sin embargo, si tenemos un pulmón distendible, un pulmón suave, un pulmón blando, tal vez no necesitemos tanta presión, ¿cierto? Vamos a ocupar menos presión. Pero si la distensibilidad es poca, porque el pulmón es duro, es rígido, entonces ocupamos más presión para distenderlo. Pasa con la resistencia, que si hay un aumento de la resistencia en la vía aérea, vamos a ocupar más presión para poder meter ese aire, para poder hacer que ingrese el volumen, ¿verdad? Igual con el flujo, si el flujo es mayor, entonces la presión tiene que ser mayor. Entonces hay que también, es importante mencionar, que tanto el volumen como la distensibilidad son un reflejo de las características elásticas del pulmón y el flujo y la resistencia son un reflejo de las características resistivas del pulmón. Con respecto a la circulación pulmonar, tiene como función principal llegar y participar en el proceso de la difusión. Por eso es que no tiene funciones nutricias. Se necesita de una ventilación adecuada y también de una perfusión óptima. Entonces, también es conocida como la circulación menor. Aquí arriba tenemos una imagen que especifica claramente la circulación pulmonar, donde vemos una arteria que se minimiza su calibre, convirtiéndose en una arteriola, después una red capilar, que es donde se da el proceso de difusión, que explicaré un momento. Después, posterior, sigue la vénula, y la vena, que es la que llega a desembocar, la vena pulmonar llega a desembocar en el atrio izquierdo. El proceso de difusión es el intercambio de gases. Esta imagen es muy bonita. Aquí yo creo que voy a rayar un poquito. Para que sea el proceso de difusión, necesitamos aplicar la ley de Fick. ¿Y qué dice la ley de Fick? Eso es muy importante. La ley de Fick dice que el paso de un gas, ya sea de oxígeno o de CO2, es directamente proporcional al gradiente de presión de los gases. Eso incluye el oxígeno y el CO2. También es directamente proporcional al área de superficie, que es lo que tenemos acá. Entre más área de superficie haya, va a ser mejor el proceso de difusión, pero es inversamente proporcional al grosor de esta membrana, de la membrana alveolo-capilar. ¿Qué quiere decir esto? Que si esa membrana se ensancha, que si hay presencia de líquido aquí dentro del alveolo, de secreciones, entonces el proceso de difusión se va a entorpecer, entonces vamos a tener menos área para que sea el intercambio gaseoso.
La relación ventilación-perfusión. Aquí tenemos que tener en cuenta que su valor normal es de 0.8 a 1. ¿Y por qué 0.8 a 1? Porque la ventilación alveolar expresada en litros por minuto es equivalente a la perfusión también expresada por esa unidad. Entonces, a lo largo del pulmón tenemos 3 zonas. La zona 1, que es donde tenemos unidades alveolares bien ventiladas por unidad de volumen, pero están pobremente perfundidas. Eso quiere decir que la ventilación es mayor que la perfusión. En la zona 2 tenemos zonas alveolares bien ventiladas, pero también están bien perfundidas. Eso hace un equilibrio y podemos decir que aquí la relación EQ es igual a 1. Y en la zona 3 vamos a tener unidades alveolares mal ventiladas, pero bien perfundidas. Entonces, eso quiere decir que aquí la relación EQ es de -1. Entonces, ¿qué pasa si en la zona 1 la ventilación alveolar aumenta en relación a la perfusión, o viceversa, si esta perfusión disminuye en relación a la ventilación alveolar? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener unidades de espacio muerto, que son unidades bien ventiladas, pero mal perfundidas. En la zona 2 hay un equilibrio de la ventilación y la perfusión, pero si en la zona 3 la ventilación alveolar más bien disminuye en relación a la perfusión, o la perfusión aumenta en relación a la ventilación, entonces vamos a tener problemas de shunt, que son unidades mal ventiladas pero bien perfundidas. También existen unidades silenciosas, que son unidades mal ventiladas y mal perfundidas. Entonces, ¿cuáles son los efectos respiratorios de la ventilación mecánica? Entonces, este reduce el shunt pulmonar y mejora la oxigenación, proporciona reclutamiento alveolar y aumenta la capacidad residual funcional, pero con esto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podemos producir sobredistensión. ¿Y qué pasa con la sobredistensión? Puede ocasionar compresión de capilares alveolares, ocasionando así espacio muerto alveolar, ¿okay? Como lo muestra ahí la imagen. Hay también efectos hemodinámicos de la ventilación mecánica, donde al momento en que nosotros introducimos presión positiva, este va a repercutir de forma colateral al corazón. Se van a dar compresión de estructuras, entonces vamos a tener un descenso del retorno venoso, una disminución de la precarga del ventrículo derecho, un aumento de la poscarga, y esto me va a llevar a un aumento de la resistencia de la resistencia vascular pulmonar, lo que me va a generar una dilatación del ventrículo derecho, y esto me va a hacer que el tabique interventricular se desvíe hacia el ventrículo izquierdo. Okay. Esto hace que disminuya la poscarga del ventrículo izquierdo, aumente la precarga y disminuya el gasto cardíaco. Tenemos otros efectos hemodinámicos, como el efecto renal, donde se da una disminución de la filtración glomerular, una inhibición de la hormona antidiurética, y a nivel neurológico vamos a tener un aumento de la presión intracraniana y disminución de la presión de perfusión cerebral. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con cuánta presión nosotros vamos a ventilar a nuestros pacientes.